Primero que todo, con raras excepciones en la América Latina, con raras excepciones en América Latina, el sistema judicial es realmente independiente. En la mayoría de los casos es un apéndice de los otros dos poderes del Estado. Y no es un apéndice solamente porque se ha convertido por la fuerza, sino que si uno examina detenidamente las constituciones, que como bien catalogó Enrique, son además expresiones de la fuerza y del poder, y examina las leyes, se da cuenta de que las formas de estructurar, organizar e incluso nombrar los personeros del Poder Judicial casi siempre están en manos de los otros poderes. E invariablemente el presupuesto del Poder Judicial reside en manos del Poder Ejecutivo. Entonces, resulta un poco difícil poder hablar de un sistema independiente cuando hay estos problemas de dependencia muy marcada, dependencia formal en los otros dos entes del Estado. El otro problema, que es muy serio y posiblemente una de las grandes causas también de la informalidad y de la pobreza, es que al ser el Estado de Derecho extremadamente formalista, crea barreras para que se administre buena justicia en forma no solamente equitativa, justa, sino en forma rápida. América Latina está plagada de códigos y plagada de miles de leyes para miles de cosas, y fundamentalmente, quizá haya excepciones, el sistema es un sistema escrito. Normalmente los expedientes dan vuelta por todas partes, y eso crea además otros problemas importantes. Yo quiero mencionar que en este punto del formalismo deberíamos mirar a la reforma judicial que ha hecho España en los últimos años. España en los últimos 20 años se propuso hacer una reforma judicial que dista ser una reforma perfecta, pero que trató tres problemas importantes, entre otros. Primero, llevar el sistema lo más posible a un sistema oral, que obliga a los jueces a juzgar cuando tienen el caso, etcétera, etcétera. Segundo, un sistema de reducida totalmente el formalismo, y en eso incluso ellos le copian mucho al sistema anglosajón en algunos procedimientos. Y tercero, crear una estructura administrativa que administre el sistema judicial, de manera que un juez no se tenga que pasar la mitad del día pensando cómo va a comprar los lápices por la tarde y llenando órdenes de compra para que le vengan a arreglar el aire acondicionado que se dañó en la mañana. Eso ha hecho en España unos cambios importantes que yo creo que se han visto en muchos de los casos que hoy día ha estado el Estado español involucrado. Y el otro tema también de la justicia, aparte del tema formalista y burocrático, es que la justicia ha sido usualmente inaccesible a los más pobres y solamente accesible a aquellos que mantienen los privilegios o que tienen este sistema. Y no menos importante, el hecho de que el clientelismo es una parte importante del sistema. El sistema no necesariamente escoge los mejores, ni los más capacitados, ni los que tienen la experiencia judicial, sino simple y sencillamente aquellos que son la consecuencia de la dominación del poder de los otros poderes sobre el poder judicial. El otro tema que dije yo era si existía juego limpio. Uno va a Estados Unidos y emigra a los Estados Unidos y rápidamente es tratado como cualquier otro, ¿no? Es decir, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿podemos nosotros en América Latina producir un Bill Gates? No porque no tengamos ingenieros de sistemas o gente inteligente que pudiera hacerlo, sino esas personas pueden entrar a competir contra el establishment y encontrar condiciones lo suficientemente atractivas y más que atractivas que lo incentiven a llevar adelante estas cosas. Desafortunadamente nosotros seguimos hablando que somos una economía de mercado, pero la mayoría de nosotros sigue siendo son economías con grandes protecciones y una dosis enorme de mercantilismo. Como dijo una vez Octavio Paz, somos hijos de la contrarreforma.
salimos de España en el momento que el mundo cambiaba y quizás hemos mantenido por mucho tiempo, y lo más triste es que seguimos culpando a los españoles. Decimos, pues que vinimos de España, pero los españoles ya caminaron hace mucho tiempo y son hoy día parte de Europa, y nosotros seguimos culpando a los españoles de toda esta situación mercantilista. Y el otro punto que se deriva del anterior es que los pobres, o la gente a la que nosotros queremos ayudar o a la que pretendemos ayudar, no cree necesariamente en el discurso aperturista por esas mismas razones. Cuando yo era más chico, más joven, hace mucho tiempo, yo decía, pero qué ingrata la gente decir que don fulano no es un empresario del año. Y en realidad después me di cuenta que cuando veía y la gente que me lo decía era gente humilde, ¿no? Entonces decía, no, es que estos tipos deben estar llenos de comunismo y tal. Pero a lo mejor ellos de verdad sabían algo que yo no sabía, y después me di cuenta que sí, ¿no? Ellos probablemente eran víctimas de los precios altos que ese señor tenía por sus altos aranceles. Entonces era muy difícil hablar de que era un empresario y de que quisieran tenerlo como un empresario cuando sus verdaderas ejecutorias como empresario estaban predicadas en los privilegios con los que tenía. Entonces es muy difícil que nosotros podamos emprender o ser exitosos en una reforma si de verdad no nos remangamos las mangas y vemos cómo podemos hacer esto. Y eso pasa por el tema de que en una buena parte hemos solo hecho reformas parciales, no hemos hecho reformas totales. Hemos querido, por ejemplo, privatizar una serie de cosas, pero no hemos creado el marco jurídico que proteja al consumidor de estas privatizaciones, que al cabo han acabado siendo una reforma tributaria por adelantado. Y no le hemos creado además el marco institucional adecuado a este tema. Yo puedo hablar por Panamá, por ejemplo, el caso de la reforma, de las privatizaciones, el Estado se ha quedado con la mitad de las acciones de la compañía que privatizó y controla y maneja el ente que regula los servicios públicos. Entonces, la falta de un marco institucional de mercado verdaderamente no hace que esta reforma camine. El otro tema, el que yo había tocado, era y lo llamaba del mercado a la democracia. Y yo viví aquí en Venezuela en una época, un poco antes del primer golpe de Chávez, y siempre me llamó la atención, y yo viví aquí porque viví exilado de Noriega, o sea que yo tampoco venía del estado de Massachusetts, ¿no? Exactamente. Que en realidad, es decir, y aquí, imposible aquí fue la primera vez que yo me di cuenta de eso, de que una gran parte del problema latinoamericano de las democracias es que la política está cartelizada. Aquello de que todo el mundo tiene el derecho a elegir y ser elegido es mentira, porque solo, por lo menos en mi país ahora, solo pueden ser elegidos aquellos que pertenecen a un partido político que llena unas cuotas imposibles para el resto, que son barreras de entrada, y que luego caen en las complejidades formalistas de que si aún puedes inscribir el partido, entonces para cuidar cada mesa el sistema te impone un gasto enorme de recursos humanos y materiales que la mayoría de la gente no tiene. Entonces, de la misma manera que yo no puedo ser elegido porque el sistema me lo impide, de la misma manera yo no puedo elegir aquel que yo hubiera pensado hubiera sido mejor. Y en eso reside mucho del problema que hemos tenido los latinoamericanos de no querer meternos en política, porque de salida sabemos que estamos entrando a un juego sucio, porque justamente las reglas del juego son tan malas o peores que las reglas de altas barreras arancelarias, cuotas y todas las cosas que nosotros aborrecemos y abominamos en el sistema económico. Yo aquí metí algo rápidamente que tiene que hacer con esto y con lo demás. Es que una parte del problema es que los que mandan, o los que han estado del lado de los que mandan, siempre ha habido una enorme presunción de que todo el resto de los ciudadanos son idiotas. De aquí hay que hacer la legislación para que la entiendan y para que la cumplan al pie de la letra. Lo cual es totalmente contrario al principio, primero que es un insulto a los ciudadanos este tipo de cosas, pero es como hemos funcionado. Entonces eso permea todos los estratos de la sociedad. Si en Estados Unidos yo quiero hacer una casa, yo la hago.
la autoridad asume, después que me firmó el plano, de que yo sé lo que tengo que hacer y saber mis consecuencias. En América Latina nos pasamos meses con el plano en la oficina municipal porque el funcionario público no quiere dejar que nos equivoquemos, porque somos unos idiotas y pensamos en eso. Pero eso también es verdad también para el sistema político. ¿Cómo vas tú a dejar que un tipo con 2.000 firmas compita contra uno que recoge 50.000? Bueno, mira lo que pasó en Colombia con el señor Uribe y mira lo que el señor Uribe ha hecho eso. Porque en Colombia se necesitan 50.000 firmas para hacer una postulación separada, que son las mismas firmas que se requieren en Panamá, con una diferencia que Colombia tiene 41 millones de habitantes y Panamá tiene 3. Entonces en Colombia... De manera que estas son las cosas. Y por último yo había puesto el gran peso del Estado porque eso también es importante. En realidad me equivoqué, pero yo creo que la palabra que tenía primero es tan buena como el peso, ¿no? Es que no estamos hablando de que vamos a irnos todos en un barco a diseñar un país nuevo mañana. Tenemos un país o tenemos países donde existe un Estado y donde el Estado es grande. En la mayor parte de los casos es demasiado grande. Y aunque una vez Octavio Paz lo denominó el logro filantrópico, lo cierto es que el Estado, la inercia del Estado crea una buena parte de los problemas. No es que el Estado posiblemente no se pueda reformar ni se pueda cambiar, pero así como el mercado funciona y cada quien tiene sus intereses, la burocracia también la tiene y los políticos la tienen. De manera que esto es una tarea que no es fácil, pero no es imposible. Lo importante es que por lo menos sepamos que no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Einstein dijo una vez que la definición de locura era tratar de hacer sobre las mismas cosas, las mismas acciones y esperar obtener resultados diferentes. Eso no lo podemos repetir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Brenes. Con nosotros entonces vamos a tener al licenciado Juan Uslar Gatman. Él es economista, mención finanzas de la Universidad de Grenoble en Francia. Tiene posgrados en Economía de la Energía de la Universidad de Grenoble y de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente, el doctor Uslar es presidente del Banco de la Gente Emprendedora Bangente, que es una experiencia interesante en materia de microfinanciamiento, bueno, la más significativa en Venezuela, ¿no? Bueno, le dejo la palabra al doctor Uslar. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si... Perfecto. Muy bien. Esta, según presumo, es una charla de un contenido quizás más práctico, más concreto sobre el tema del llamado combate a la pobreza. Yo generalmente evito presentar esto en ese contexto porque el combate a la pobreza se presta a todo tipo de diversiones que no llevan justamente a que la gente tome su destino en sus manos, que es de lo que estamos hablando acá. El combate a la pobreza generalmente pues realmente pues asume políticas y acciones que muchas veces son de carácter más bien paternalista. Entonces, la economía informal, como ustedes saben, pues es realmente el hecho más concreto pues de la América Latina. Y recientemente, y eso es bien notorio, el Banco Central de Venezuela produjo unas primeras cifras que están bastante distorsionadas, pero que indican que esa economía informal, lamentablemente no me puedo, digamos, detener allí, generan, digamos, entre un 10 y un 12% del PIB. Lamentablemente digo porque ahí incluyen, por ejemplo, odontólogos y en fin, y personas que trabajan por cuenta propia, lo cual es una gran distorsión, pero es la primera vez que hay cifras y hay por lo menos un intento de entender esa economía que nos rodea y de la cual nadie habla y para la que todo el mundo legisla sin saber. Entonces, bueno, en la región habría unas 10 millones de microempresas, o sea que esa es la realidad que está aquí.
y solamente, y eso es mi, digamos, de formación profesional, solamente un 15% en los países donde hay oferta de servicios formales de financiamiento son atendidas pues por entidades formales de microfinanzas. Bien, entonces eso es realmente, es decir, cuando uno mira el mercado o cuando uno mira la realidad de nuestros países, uno puede efectivamente decir que no hay mercado, es decir, que hay pseudomercados o que hay mercados a medias. Sin embargo, cuando uno abre los ojos y mira lo que nos rodea, realmente pues sí hay mercado. Hay mercado probablemente más como el que describía Charles Dickens, digamos, en la Inglaterra del siglo XIX, pero ese es un mercado libérrimo. Es decir, lo que uno ve en los barrios de Caracas, eso es verdaderamente libre mercado desde todo punto de vista, es capitalismo salvaje. Y es justamente la respuesta por las fisuras, digamos, que presenta el Estado y las legislaciones que se han formado, esa esencia humana de emprender y de eventualmente prosperar gracias a la actividad personal. Entonces, claro, eso está ligado justamente a economías con crecimiento escaso, que es por lo demás lo que al presidente Chávez no le gustó del diagnóstico de la Universidad Católica Andrés Bello. Él parece ser que los recibió y oyó toda la presentación hasta que la universidad dijo, bueno, la pobreza en Venezuela se debe pues a 20 años seguidos de crecimiento muy escaso, y además ha afectado a todas las clases sociales por igual. Ahí se trancó la cosa y por eso habrá que esperar quizás 40 días más para un diagnóstico sobre la pobreza. Entonces, adicionalmente a eso, pues hay el tema laboral, es decir, independientemente de que aquí se creara empleo formal, pues la mayoría de esta gente no podría encontrar empleo, salvo pues en labores sumamente básicas, y esa es la razón por la cual están muchos de ellos contentos, las encuestas lo dicen, pues en su actividad informal, donde ellos ganan mucho más de lo que antes habían ganado y lo que jamás podrían ganar. Y por supuesto las políticas públicas pues no acompañan, porque las políticas públicas están basadas en un mundo del deber ser y no de lo que realmente existe. A veces nosotros mismos, este tipo de foros cae también en eso, ¿no? Y realmente, pues como les digo, el mercado está vivo y bien activo, ¿no? El tema del marco institucional precario ha sido pues verdaderamente muy tratado, no vale la pena seguir con eso. Entonces, eso es el tema de los trabajadores por cuenta propia del que les decía. Pero la buena nueva es que ya por lo menos el Banco Central se está ocupando de eso, y algún día pues podremos basar políticas públicas sobre el conocimiento realmente de esa economía paralela que es la que emplea la mayoría de la gente en nuestro país. Entonces, el microcrédito a lo que yo me dedico son pequeños créditos a personas que trabajan por cuenta propia, que se pagan en plazos cortos, pero que la banca formal no hace. No por mala fe ni nada de eso, sino porque todos los esquemas, los sistemas de riesgo de la banca formal están basados en el conocimiento documental, digamos, de la actividad económica de los empresarios, léase balances auditados, información que provee un sistema que evidentemente, pues en el caso de la economía informal, no es provisto por nadie. Claro, uno puede tomar dos caminos, o como ha hecho a veces la banca, que es pedir documentos, lo cual no sirve absolutamente para nada, o coger la calle e ir a hacer banca 101, que es justamente pues lo que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, estar en la calle levantando la información en el sitio y conociendo directamente a los clientes, que es lo que hacían los primeros banqueros por lo demás. La tasa de interés refleja justamente el riesgo y el trabajo que es necesario hacer para poder llevar este tipo de productos pues al mercado. Es decir, se pudiese considerar que es elevada, pero es muy baja con relación digamos, al producto que pudiese sustituir esto, que sería pues el de la usura. Yo suelo decir que nosotros no competimos con la banca, sino con los usureros, porque evidentemente nosotros estamos en el negocio de lo que se llama el crédito oportuno. En las microfinanzas lo que vale es la rapidez con la que uno puede dar un crédito y el análisis que uno haga de ese riesgo, porque un crédito dado un mes después no sirve para nada. Si uno está trabajando, por ejemplo, para el Día de las Madres o para las Navidades o para comprar materia prima pues para cumplir con una orden. Y el tema de las garantías, que es verdaderamente un quebradero de cabeza, porque nosotros somos un banco formal, pero operamos dentro del marco regulatorio
pues que ha sido creado para una realidad completamente distinta, que es esa realidad de la empresa formal que ante nuestros ojos está casi desapareciendo, pero que efectivamente tenemos que casar pues las necesidades legales del marco regulatorio con lo que hay. Entonces hacemos garantías prendarias, pero también montamos la mayoría de nuestros créditos sobre la base de grupos llamados solidarios, que han funcionado por lo demás muy bien. Entonces nosotros somos efectivamente el primer y único banco comercial ahora de desarrollo privado dedicado a microfinanzas exclusivamente. Iniciamos operaciones casualmente el mismo mes que asumió el gobierno, el actual gobierno, en Katia, que es donde está nuestra oficina principal, y nosotros estamos pues en el negocio de la creación de prosperidad, evidentemente para nuestros clientes, pero también para nuestra gente. Nosotros hemos tenido que formar a todo el personal que trabaja en Bangente para poder comprender este tipo de realidad. Para su conocimiento, nosotros tenemos una estructura accionaria donde hay una mayoría de socios venezolanos, donde el Banco del Caribe pues, es el principal socio, y un grupo internacional que irá desapareciendo pues, al ser absorbidas sus acciones por inversionistas nacionales. Eso fue, digamos, diseñado de esa manera. Nosotros lo hicimos de esa manera para tener un poco acceso a cierto tipo de metodologías y tecnologías, y por otra parte un poco también para protegernos contra problemas eventuales regulatorios o de otro tipo que pudiesen surgir, que no surgieron. Nosotros tuvimos muy buena acogida pues, por parte de las autoridades, y pudimos pues crear este banco prácticamente desde cero. Esto es lo que hemos hecho en estos años. Nosotros somos un banco de riesgo muy bueno, mejor que la mayoría de los bancos en este momento. Hemos dado más de 60 ahorita ya llevamos casi 70.000 créditos. Nuestra cartera es de 19.000 millones de bolívares, una morosidad de 1,36%, que es menor que el promedio de la banca venezolana. Hemos desembolsado pues ya la cifra que aparece allí, y hemos recuperado prácticamente el 99% de lo prestado. 37.000 clientes atendidos, ahora les voy a dar algunos detalles sobre ellos, que eso es lo que realmente importa de todo esto. Y ahorita tenemos más de 11.000 clientes repartidos en 9 oficinas que fuimos creando, primero con un concepto virtual y luego pues poniéndole ladrillos una vez que determinábamos que el mercado estaba allí, porque esa es una de las características del negocio de las microfinanzas. Uno cree que sabe dónde está el mercado, pero muchas veces el mercado no está allí, o es un mercado al cual no se le puede prestar debido pues a las sucesivas olas de populismo que han pasado por ciertas zonas de Caracas y del interior del país, donde pues la gente cifras que a partir de ahora van a tener ustedes que adivinar, puesto que el videobino casos. Y solamente un 9% con dinero de prestamistas, ¿no? Y eso verdaderamente de forma parcial. Claro, las zonas de Venezuela son distintas en ese sentido, pero casi todo es así. Es decir, que se autofinanciaron o fueron financiados por familiares y amigos. Estas son encuestas que hemos hecho entre nuestros clientes. La mayoría de los clientes que nos llegan a nosotros no solicitaron crédito, no se atrevieron a solicitar crédito. Cuando digo crédito, crédito formal, antes de contactarnos a nosotros o que nosotros los contactáramos a ellos. Y aquellos que sí pidieron crédito, pues fracasaron, es decir, no se lo dieron un 60% de los casos, ¿no? O sea que en total, pues, un 12% tuvo crédito en algún momento. La gente dice, y eso nos complace, pues que nosotros somos rápidos y tenemos pocos requisitos, que es lo que realmente, pues, funciona bien, y es digamos, el motor, digamos, de este tipo de negocios. La gente reporta que han tenido cambios positivos en su devenir gracias al tema del crédito y de su microempresa, más que todo. O sea, un 65% solamente reporta cambios positivos. Recuérdense que nosotros hemos pasado por verdaderas tragedias en estos últimos 5 años, donde la gente, pues, si no ha perdido la microempresa, prácticamente ha estado al borde. Y los cambios que han tenido pues han sido positivos en su gran mayoría.
la gente dedica el dinero o esa prosperidad adicional a, por supuesto, para su propio negocio, pero muy importante, y eso lo notamos cada vez que estudiamos a las microempresas, cada vez que vamos a dar un crédito nuevo, a la educación.